Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de Warzone Mobile. Primero que nada, da like, suscríbete a muerte, que es lo más importante. Segundo, te recomiendo que hayas visto los videos anteriores. Hablamos de los requisitos mínimos nuevos y los requisitos nuevos recomendados para Warzone Mobile. La actualización, que sí, para muchos que no pueden actualizar, subí el APK en el video de la actualización. También estuvimos hablando de lo que nos comentó Hidoji Kida, desarrollador oficialmente de Warzone Mobile. Y ahora pues vamos con lo importante. Y es que actualmente, si ustedes están viendo en pantalla, tenemos todas estas notas del parche que vamos a estar hablando a detalle, oficialmente publicadas por Warzone Mobile en su Discord. Todo esto está traducido oficialmente, yo lo tengo traducido, así que vamos a darle, que es lo más importante. Claro que sí. Bueno, primero que nada, y lo tengo que decir de esta manera, porque mucha gente tal vez no esté consciente de todo esto que hemos estado pues visualizando a detalle, pues primero que nada vamos a darle claro que sí. Ok. Hablemos a detalle de esto como es debido. Yo aquí todo lo tengo traducido. Saludos a la comunidad de Warzone Mobile. Hoy lanzamos una nueva actualización para la versión limitada que trae principalmente una gran combinación de correcciones de errores, mejoras y optimizaciones para el juego. Tenemos contenido nuevo de temporada como un pase de batalla, pero nuestro enfoque principal en este momento es mejorar el juego, no agregar nuevas funciones. Dicho esto, hoy tenemos algunas características nuevas que nos gustaría explicar en detalle, antes de las notas habituales del parche. Cambios de movimiento. Como parte de esta actualización de hoy, nos complace compartir que hemos implementado algunos cambios de movimiento y mejorado el movimiento de varias maneras, incluida la recarga de tu sprint táctico. Mientras corres, saltas más alto y más rápido, saltas con más frecuencia sin penalizaciones de salto y ADS ahora es más rápido. Mientras saltas también, incluso hay una versión preliminar implementada de la cancelación de diapositivas, o mejor dicho, slide cancel, y una versión completa que llegará a nuestra actualización futura. Sí, o sea, porque faltan creo que 3 actualizaciones potentes. Para los cambios de movimiento en general, hemos estado probando y ajustando varios cambios. Se implementaron pues al movimiento en el acabado del sistema como tal, que se encuentra en la ecosfera de Call of Duty, y hemos priorizado los elementos que funcionan mejor en dispositivos móviles. Y algunos de estos cambios de movimiento les resultarán familiares a quienes hayan jugado Call of Duty Modern Warfare 3 y Warzone. Sí, la verdad es que sí se nota el cambio. Y Warzone en otras plataformas recientemente. Como siempre, compartimos innovaciones de diseño en toda la franquicia y las adaptamos a otras plataformas cuando tiene sentido, ahora y en el futuro. Hágalo saber lo que piensas en los últimos cambios de movimiento. Nuevas mejoras de transmisión y gráficos. Hemos realizado varias mejoras en lo que son los últimos lanzamientos, y como parte de esta actualización, mientras optimizamos en general el juego para más dispositivos, una parte importante de esas mejoras incluye cambio en cómo se descargan las texturas en el modo de recursos gráficos en tu dispositivo, lo que llamamos streaming. No como lo haces en YouTube o Twitch, sino de forma predeterminada. El juego descarga e instala los recursos gráficos más bajos, y si configuras tus opciones gráficas en una configuración más alta, el juego transmitirá esos recursos de mayor fidelidad a pedido mientras juegas o exploras los menús. Esto significa que es posible que veas imágenes de menor fidelidad la primera vez que juegas en un mapa, pero las imágenes de mayor fidelidad se transmitirán a medida que juegues y el mapa se verá mejor con el tiempo. Para la mayoría de los dispositivos ahora debería ver que las texturas de mapas, armas, operadores se transmiten más rápido que en versiones anteriores. Además, hemos agregado algunas referencias como funciones de este sistema en las pantallas de carga que se ven a continuación, para ayudar a crear conciencia de que los recursos gráficos tardan en descargarse después de una actualización. Básicamente, jugás más para que el juego vaya descargando las texturas con lo que es la nueva tecnología adaptativa de tu dispositivo móvil. Todo dependerá de tu dispositivo móvil en Warzone Mobile, cómo va a ir rindiendo completamente con los nuevos gráficos y lo que es actualmente la nueva, podríamos decir, tecnología que tenemos dentro del juego. Solo recuerde que hasta que las imágenes de mayor fidelidad se transmitan a su dispositivo, es posible que vea texturas y modelos de baja resolución. Sin embargo, generalmente después de jugar algunos partidos, o mejor dicho partidas, dependiendo de qué tan fuerte sea tu conexión a internet, deberías ver las imágenes de mayor fidelidad aparecer en el juego, y una vez descargadas permanecerán en tu dispositivo para partidas posteriores. Me parece perfecto. Esperemos que disfrutes la transmisión mejorada del juego con mayor fidelidad en esta actualización, y que continúes optimizando este aspecto del juego junto con muchos otros parches futuros. Por ahora, vayamos a las notas completas del parche. Ok, pues entre las nuevas notas del parche tenemos la nueva función líder de salto, que pues básicamente lo que hace, y lo estuve probando, es que ahora si alguien tiene el líder de salto puede hacer de que todos se tiren al mismo tiempo.
Pues tranquilamente presentamos el evento de inicio de sesión diario. Próximamente, los nuevos jugadores de Warzone Mobile pueden ganar recompensas por cada inicio de sesión hasta 14 veces en un periodo de 20 días. El periodo de 20 días comienza con el primer inicio de sesión para una nueva cuenta después del lanzamiento de la fusión. Las nuevas armas que las verán en este gameplay que estoy mostrando es la BP50 y la RAM 9. Sensor de latido, versión Modern Warfare 3. Han añadido completamente la mejora de campo, pero al estilo Modern Warfare 3. Paquetes originales de Warzone Mobile. Los nuevos paquetes comenzarán a lanzarse nuevamente en la 3.3. Están sintonizados con ello. Actualizaciones generales, se agregó más contexto a las pantallas de carga para ayudar a comunicar el progreso de la descarga para gráficos de mejoras de fidelidad. Se agregó una opción de jugar de nuevo al final de las partidas multijugador para volver a pelear más rápido, eso lo noté ayer. Las armas ahora se muestran como modelos 3D giratorios con loadout y Gunsmith, sí. Transiciones de pantalla a su menú mejoradas, sí, esto está confirmado. En el Gunsmith, para una experiencia más fluida, se mejoró la fluidez del menú del perfil de jugador para que responda mejor. Tasa de recarga de saltos y sprint táctico. Se redujo la penalización por saltos consecutivos. Tag sprint ahora se recarga mientras corres, eso es buenísimo. Corrección de errores, se solucionó un problema en el cual el disparo automático activado y el combate cuerpo a cuerpo automático desactivado, ya que los jugadores no podían usar armas cuerpo a cuerpo. Centramos la barra del progreso para el estado completamente de Last Stand, o sea, centramos la barra del progreso para Last Stand. Se solucionó un problema por el cual los jugadores no podían abrir el marcador a través del minimapa y luego sería bloqueado para mover la cámara del juego. Se corrigió la visualización de la reza en las máscaras de operador. Se solucionó un problema con el acceso del pase de batalla en Asus Zenfone 7. Se solucionó un problema en el informe posterior en la acción mostrando armas utilizadas y monedas del arsenal obtenido. Se corrigió la etiqueta nuevo que aparecía tanto en elementos bloqueados como desbloqueados, específicamente alrededor de equipos letales, equipos tácticos y rachas de muertes. Se corrigió un problema por el que los usuarios regresaban al menú principal al tocar la WSP9 en el arma se bloquea en la pestaña progresión. Se solucionó un problema con el botón recarga no apareciendo después de cambiar de táctico equipo para matar rachas. Y luego una vez más se solucionó un problema de desalineación de UI en Android que llevó a los usuarios a tocar el botón incorrecto. Prestige 10 ya no muestra Prestige 6. Recompensas del emblema, se agregó un botón de reinicio de la configuración del giroscopio. Problemas conocidos, los reproductores en el iPhone 13 pueden experimentar latencia, problemas durante los partidos VR y multijugador. Tocar la pestaña destacados podría congelar el juego. Falta el plano de arma Angustia Black Cell, un efecto. El camuflaje de arma mano de K no se adhiere, armas correctamente. El encanto de fútbol nuclear no se puede previsualizar. Interactuar con imágenes de marcador de posición en la pantalla de proyección de la RAM 9 puede expulsar a un jugador al centro principal. En casos excepcionales se puede ver daños gráficos y artefactos en la pantalla con Stream Load. Aparece un mensaje de error, progresión de camuflaje de múltiples armas relacionadas a asuntos. Solo un recordatorio de que tenemos nueva encuesta en la primera encuesta de lo que es actualmente Warzone Mobile, es el score oficial. Y gracias a todos y nos vemos en los canales correspondientes de Warzone Mobile. Bueno, señores, esto es oficialmente todo lo que nos ha traído Warzone Mobile. Todo lo he leído oficialmente de acá, que pues lo estaremos viendo a detalle, tal cual, ya te lo digo yo. Bueno, todo lo estaremos leyendo de acá, visualmente. Todo lo que les he leído oficialmente es de acá. O sea, todo esto son las notas del parche correspondientes de lo que tenemos actualmente de Warzone Mobile. Y como dije, en el término de gráficos, entre más juegues, la calidad visual se estará adaptando a tu dispositivo móvil correspondiente, dependiendo de tu software y hardware. Bueno, habiendo dicho eso, espero que les haya gustado este video, obviamente, de Warzone Mobile. Como siempre, muchas gracias por el apoyo. Nos veremos en el siguiente. ¡Claro que sí!